Contigo. Contigo. Pues llegó el momento de entrevistar a una persona luchadora por la independencia de Canarias, un hombre que ha recorrido pues muchos países intentando conseguir esa liberación del pueblo canario. Un hombre con sobrada formación y experiencia. Su nombre de batalla es Rucadén, y es profesor de psicología en la universidad, pero un gran luchador por todo lo que esté relacionado con la libertad e independencia de esta nación canaria. Rucadén, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio, y agradecido por la invitación de Radio Altajay, y bueno, de ti, y bueno, y al compañero también Aureliano Montero, que ha sido el puente entre tú y yo. Sí, Aquí estamos, preparados. Sí, caballero. Oye, la misma pregunta como dije para todos. ¿Crees necesaria la aplicación de la plena autonomía interna en Canarias o apuesta por aplicar otro tipo de medidas para la consecución de la liberación de este pueblo canario? Bueno, pues empiezo con mi intervención, 15 minutos, ¿verdad, Antonio? Sí, 15 minutos. 15 minutos, vamos allá, voy a desarrollar mi punto de vista. Yo prefiero hablar de descolonización y de independencia antes que de autonomía o plena autonomía. Es necesario recordarle a las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo vía de internet, en Radio Altajay, que muy pronto vamos a celebrar el 60 aniversario de la resolución 1514, que fue aprobada en la 15ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Estamos refiriendo, la resolución 1514 data del 14 de diciembre de 1960. Qué casualidad que este año celebramos el 60 aniversario. Esta resolución 1514 es conocida porque elevó al derecho internacional, por primera vez, el reconocimiento de los territorios y los pueblos víctimas del colonialismo a la libertad, a la descolonización y a la independencia. Desde la resolución 1514 del año 60 han sido, más de 60 países que se han acogido a la misma y que hoy día son estados libres, soberanos e independientes. Canarias tiene que avanzar hacia la creación y la constitución de su estado archipelágico, al igual que Cabo Verde. Cabo Verde fue colonia de Portugal y en 1975, gracias a la revolución de los claveles, la revolución de los coroneles, Portugal negoció con la representación legítima del pueblo caboverdiano y se procedió a la descolonización, a la independencia, y por tanto hoy Cabo Verde es un estado archipelágico, que es a lo que aspira y necesita Canarias precisamente para hacer frente a peligros, amenazas y como vía de solución de los problemas crónicos y seculares que tiene esta tierra y este pueblo. Hay que recordar a las personas que nos escuchan que muy unido a esta resolución 1514 del año 1960, tenemos que hablar de que la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que hoy por hoy es el organismo internacional que aglutina al mayor número de países, concretamente son 193 países que conforman la Asamblea General de las Naciones Unidas. Bueno, pues ese organismo internacional, la ONU, estableció el periodo 2011-2020 como el tercer decenio internacional para la eliminación del colonialismo. La ONU se ha visto obligada a declarar varios decenios, puesto que hay países, entre ellos el Estado español, el reino monárquico y oligárquico, que es hoy por hoy España. Hay países, como el caso de España, digo, que se resisten a eliminar algo que es anacrónico y que es delito. Es un delito de lesa humanidad. El colonialismo es un delito de lesa humanidad. De lesa humanidad quiere decir que es un delito grave. Y es un delito que jamás prescribe.
Que no prescribe quiere decir que no por el paso de los siglos o de los años el delito deja de ser delito. El delito deja de serlo en el momento que el territorio y el pueblo colonizado se descoloniza. Ahí es en el momento en el que el delito desaparece. Desde el siglo XV, Canarias fue invadida, conquistada, nuestra población ancestral colonizada, y por tanto Canarias contrajo el estatus colonial hasta la fecha. Por mucho que nos disfracen de comunidad autónoma, por mucho que nos disfracen de región ultraperiférica, hay que recordar a las personas que nos escuchan que de las 17 comunidades autónomas que actualmente constituye el Reino Borbónico de España, el Estado español, la única de las 17 que es denominada, tratada, tanto por la Unión Europea como por España, como región ultraperiférica, es Canarias. Y región ultraperiférica es un eufemismo, es decir, es una careta a nosotros y a nosotras, las Canarias que nos gusta tanto los carnavales, es una careta, es un disfraz que está tapando nuestra realidad y nuestra condición colonial. Por tanto, estamos en el tercer decenio que termina el 31 de diciembre de este año 2020. Tal vez la ONU se vea obligada a declarar un cuarto decenio. Yo soy portavoz nacional y coordinador de relaciones internacionales del Movimiento de Liberación Nacional Canaria. Compañero Aureliano Montero me acompaña con otras compañeras y compañeros. Aureliano es el secretario general. Y bueno, hemos estado llevando a cabo acciones y precisamente yo estuve con una delegación, con una compañera que es presidenta del CEMIC, el colectivo de mujeres independentistas de Canarias. Estuvimos 3 meses, septiembre, octubre, noviembre, en Venezuela. ¿Por qué en Venezuela? Pues que Venezuela presidía, ahora ocupa la vicepresidencia, presidía el movimiento de países no alineados, que está formado por 120 países. Después de la ONU, que dije antes que está formado por 193 países, el MENOAL, el movimiento no alineado, 120 países, es el grupo o es, vamos a decir, la estructura internacional que aglutina, en segundo lugar, mayor cantidad de países y de estados. Bueno, Venezuela acaba de entregar, precisamente en el mes de septiembre, en Bakú, capital de Azerbaiyán, entregó la presidencia a Azerbaiyán, y bueno, como ostentaba la vicepresidencia, ahora ocupa la vicepresidencia. Por eso fuimos a Venezuela, y porque en Venezuela, en su capital, en Caracas, están las embajadas de los países que forman parte del Comité de Descolonización de la ONU. El Comité de Descolonización de la ONU está formado por 29 países y es el organismo pertinente dentro de la ONU para atender las solicitudes, las peticiones y los reclamos de los pueblos y de los territorios a descolonizar. Las 2 colonias que actualmente existen en el planeta, que son más antiguas y más pobladas, son Canarias y Puerto Rico. Canarias le gana a Puerto Rico en antigüedad, puesto que el estatus colonial de Canarias se inicia precisamente en la isla natal. Mi padre, ya fallecido, era de Teguise, la villa, como se dice en Lanzarote, Titerogat. Bueno, 1403 se inicia el proceso de conquista de Canarias y acaba en la isla de Tenerife en 1496, casi un siglo. Esos son datos históricos conocidos de muchas personas. Bueno, pues nosotros le ganamos a Puerto Rico en antigüedad y Puerto Rico nos gana a nosotros en población, puesto que Puerto Rico, que está eufemísticamente disfrazado como Estado libre asociado, tiene más de 3 millones de habitantes y Canarias está rondando los 2.200.000 habitantes. Puerto Rico incluso nos supera, me parece también que en superficie geográfica, es un territorio también insular. Canarias tiene aproximadamente 7.500 kilómetros cuadrados. ¿Quiénes forman parte de ese grupo de 29 países que constituyen el Comité de Descolonización de la ONU? Voy a nombrar algunos países, los más significativos. China, Rusia, India, Irán, Irak, Siria, Etiopía, que en su capital, Addis Abeba, está la sede permanente de la Unión Africana, organismo que sigue reconociendo el estatus colonial de Canarias y el derecho del pueblo canario y del archipiélago canario a la descolonización y a la independencia.
Bien, continúo. Etiopía, con su capital Addis Abeba. Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela. Nos volvemos a encontrar con que Venezuela no solo presidió el movimiento de los países no alineados, sino que Venezuela forma parte, junto con 28 países más, del Comité de Descolonización. Bueno, Canarias se ha vuelto a presentar, Canarias se ha vuelto a dirigir, puesto que a través de las embajadas de los países que forman parte del Comité de Descolonización ubicadas, citas en Caracas, dos representantes, quien les habla y una compañera, bueno, pues hicimos el recorrido oportuno por las embajadas para entregar documentación, en unos casos en castellano y en otros casos en inglés, dirigido efectivamente al comité. Bien. Además de la Unión Africana, hay dos organismos internacionales que reconocen el estatus colonial de Canarias. Hay que decir que en el Comité de Descolonización de la ONU aún no figura Canarias, nunca ha figurado Canarias, estuvo a punto Canarias de ser incluida en el Comité de Descolonización cuando apuñalaron al compañero Antonio León Cubillo Ferreira en la capital de Argelia, en Argel. Ese fue un momento histórico en el que se estuvo muy próximo, muy cercano a que la ONU pusiera en marcha un protocolo de descolonización. Un protocolo es una secuencia de pasos negociados, pactados con la administración colonial y un calendario descolonizador, es decir, fechas y tiempos para que a lo largo de ese proceso que constituye el protocolo, bueno, pues se vaya desmontando la administración colonial y se vaya efectuando el traspaso a los representantes legítimos del pueblo colonizado y que va pues en un proceso, pero vamos, legal y de derecho y de justicia hacia pues la creación y la constitución de un nuevo Estado. Así se ha hecho con muchos pueblos, ya he recordado desde el año 1960. Bien, además de la Unión Africana, en el año 2013, precisamente iniciativa de compañeros y compañeras ahí de la isla de Titirogat, de Lanzarote, se logró que Canarias fuera incluida, no recuerdo ahora exactamente el número, pero bueno, voy a obviar datos que puedan ser innecesarios para las personas que nos escuchan. Lo importante es citar la Organización de Estados Africanos Emergentes. Es un organismo que atendió la petición de unos colectivos y unas organizaciones, concretamente de ahí, de la isla de Lanzarote, y bueno, con un número determinado que no recuerdo en este momento, pero sí la fecha, del 2013, Canarias entra reconocida como precisamente una colonia y por tanto como un pueblo y un territorio que tiene que abandonar dicha condición. Recordemos que también, en tercer lugar, hay otro organismo internacional que también con fecha del 2013 se consigue la inclusión de Canarias en dicho organismo, que es la Organización Internacional de Naciones Sin Estado. Bueno, ahí, por ejemplo, dentro de esa Organización de Naciones Sin Estado está, pues, por ejemplo, Quebec, que pertenece hoy por hoy a Canadá, o está, por ejemplo, Escocia, que hoy por hoy está integrada en el Reino Unido, junto con Gales y con Inglaterra. Bien, el objetivo de muchas personas que llevamos tiempo bregando por la liberación nacional y por la emancipación es precisamente que la ONU atienda el reclamo, en este caso, de Canarias. ¿Por qué no se ha conseguido hasta la fecha que ni Puerto Rico ni Canarias, las dos colonias más antiguas y más pobladas, estén incluidas en la lista de pueblos y territorios descolonizados de la ONU? Bueno, porque el imperialismo norteamericano, gringo o yanqui, como lo llaman en Sudamérica, es decir, los Estados Unidos de Norteamérica, que ya estamos viendo en qué situación interna está esa sociedad y está precisamente ese país a raíz de las recientes elecciones de los dos candidatos, Partido Republicano y el Partido Demócrata. Bueno, el imperialismo, tengamos en cuenta que la sede de la ONU está en Nueva York, está en territorio norteamericano. Estos son acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el valor geopolítico y geoestratégico
que tiene tanto Puerto Rico como Canarias es enorme. Y el gran problema de Canarias es que nosotros tenemos 3 metrópolis, ya no solo tenemos el Estado español, tenemos en segundo lugar a la Unión Europea, que es aliado de los Estados Unidos de Norteamérica, y tenemos al propio imperio, al propio imperialismo norteamericano. Hay que recordar a las personas que nos escuchan lo que es la OTAN, la Organización para el Tratado del Atlántico Norte, que yo la llamo, bueno, porque como fui 37 años profesor de psicología, y yo me encuentro ahora en situación de jubilado, pero yo soy doctor en psicología y he sido 37 años profesor titular de psicología en la Universidad de La Laguna. Yo digo que la OTAN es la organización terrorista para el ataque a las naciones. Bueno, pues la OTAN tiene una estructura militar que se llama la AFRICOM, terminado en M, AFRICOM, que es el Comando para África. Y Puerto Rico está sometida a la misma estructura militar de la OTAN, pero allá, en el continente africano, es decir, en la otra orilla del Atlántico. Nosotros estamos en la orilla africana, por mucho que nos quieran poner en Europa, por mucho que nos quieran colocar en los mapas al lado del archipiélago de Baleares o al lado del estrecho de Gibraltar, estamos donde nos puso la madre tierra. Estamos pues, en la costa africana occidental y en pleno océano Atlántico. Bueno, pues en el otro lado del océano Atlántico, en la parte americana, precisamente hay una estructura militar de la OTAN que es el Comando Sur. El Comando Sur y AFRICOM, ambas estructuras militares, corresponden a la OTAN. Y bueno, sabemos que ahí en pueblos y países hermanos, como el caso de Libia, a Muammar Gaddafi, bueno, lo asesinaron y crearon una guerra, pero cruenta, terrible, como todas las guerras, con mucho dolor, mucha muerte, mucho sufrimiento humano, y bueno, han dejado un país que tenía el índice de desarrollo humano más alto de todo el continente africano, que está formado la Unión Africana por 54 países, 54 estados. Bueno, han dejado ahí una destrucción que da pena, ¿no? Bueno, hay que hablar de otros organismos internacionales, además del movimiento de los no alineados. Digo que son organismos en los cuales nos hemos movido, y es un foro de cooperación, precisamente África, América del Sur, que se llama ASA, América del Sur, África. Este foro de cooperación entre América del Sur y África, que nace fundamentalmente desde Sudamérica, desde la creación del ALBA, Alternativa Bolivariana por los Pueblos de América, y de UNASUR, la Unión de Naciones Américas del Sur, bueno, pues ya ha celebrado 3 cumbres, está formado por 67 países, y ahí hemos concurrido, y cuando hablo en plural me refiero a las organizaciones soberanistas, a las organizaciones independentistas canarias, con dosieres y con documentos de petición y de reclamo. Y bueno, eso en su momento oportuno será escuchado y atendido, puesto que la correlación de fuerzas que hay hoy por hoy en el planeta todavía sigue siendo favorable hacia el imperio de los Estados Unidos de Norteamérica, que ha jugado un papel hegemónico, supremacista y casi unipolar. Pero el planeta, y eso en Canarias lo tenemos que tener muy claro, porque aunque somos, como decía Pepe Monaga, unas cagaditas de moscas en el mapa, cualquier cosa que ocurra en el exterior nos va a repercutir aquí, en el interior. Solo basta ver lo que está ocurriendo ahora con el fenómeno migratorio. El mundo está rápidamente transitando hacia un escenario multipolar, multilateral. Ahí están emergiendo nuevos actores, nuevos protagonistas, y las correlaciones de fuerza en el planeta van a variar. El tiempo ya se va cumpliendo. El tiempo ya está agotado. Bueno, por tanto, yo el mensaje que transmitiría a las personas que nos escuchan, incluso a los compañeros y compañeras que puedan estar precisamente en este programa, es que, bueno, seguimos apostando por, puesto que somos un pueblo con mayor edad, por la emancipación, y eso en derecho internacional se llama, pero un proceso formal de descolonización y de independencia. Algunos seguimos obstinados, obcecados precisamente en ese camino por vía pacífica, tal como el gran maestro Mahatma Gandhi nos enseñó, todo con amor, nada desde el odio. Repito, todo lo que tengamos que hacer lo vamos a hacer desde el amor, no desde el odio. Yo le digo al Estado español y a los que gobiernan ese Estado lo mismo que le dijo Gandhi, y en la película que interpretó bien el papel Ben Kingsley, el actor británico, le digo al Estado español: han estado con nosotros siglos. Ustedes algún día se tendrán que ir de esta tierra y dejar de tutelar a este pueblo. El día que se tengan que ir, yo personalmente, y creo que muchas personas que me acompañan en este proceso, yo quiero
que cuando se vayan como amigos y no como enemigos. Muchas gracias, Antonio. Pues la verdad que muchísimas gracias, Rocadén. Nos volveremos a poner en contacto porque seguiremos tocando diferentes temas de interés para conseguir todos juntos, lógicamente, la liberación del pueblo canario. La verdad que muchísimas gracias por tu intervención. Un abrazo fraternal, hasta pronto y a la disposición de Radio El Tajay. Hasta pronto y buenas tardes. En Arrecife, tu tienda preferida de animales será Mascotas Lanzarote. Lo tenemos todo para su mascota. Accesorios y peluquería canina. Somos expertos en la alimentación de perros, gatos, roedores, peces, aves, reptiles. Fabricamos y montamos todo tipo de acuarios a medida, de agua dulce y salada. Todo lo que buscabas lo encontrarás aquí en Mascotas Lanzarote. Canarios, inseparables y ninfas papilleros, cotorras. Todo un surtido de plantas de interior y exterior. Árboles frutales, abonos, macetas. Mascotas Lanzarote es tu tienda. Ven, visítanos. Y recuerda, para estas navidades tu regalo está en Mascotas Lanzarote. Estamos en calle Portugal 45 Arrecife. Si no encuentras aparcamiento, pregunta en la tienda. Disponemos de parking gratuito solo para usted. Mascotas Lanzarote. Concierto desde la Casa Museo del Timple de la Villa de Teguise. Jueves 19 de noviembre a las 19:30 horas, concierto de Ayose Rodríguez. Nueva cita con la cultura en la Villa de Teguise. Con posibilidad de acudir de manera presencial, reserva de entradas en el teléfono 928 84 51 81. También podrás seguirlo en streaming en el Facebook de la Casa Museo y en el de Cultura Teguise o en la web teguise.es. Concierto de Ayose Rodríguez en la Casa Museo del Timple de la Villa de Teguise.